Hola, bienvenida o bienvenido a Recetas que Funcionan. Soy Fernando y estás en el canal de cocina donde te garantizamos al 100% que todas nuestras recetas funcionan y son absolutamente deliciosas y súper fáciles de preparar. Y hoy toca la famosísima tarta de queso de San Sebastián, la del restaurante La Viña. Sí, la receta auténtica. Pero escucha. Es la tarta de queso más cremosa y fácil del mundo. Primer paso de la receta, ir precalentando ya directamente el horno a 210 grados centígrados o 410 grados Fahrenheit. Si tienes la función calor arriba y abajo, utilízala. Y vamos con los ingredientes que vamos a necesitar, que son solo 5. Por un lado, queso crema tipo queso Filadelfia, 4 huevos de tamaño L, nata o crema para batir de la que se utiliza en repostería, harina y azúcar. Es importante que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente. Y este es el molde que voy a utilizar para la tarta, un molde de 15 centímetros y de 10 centímetros de alto. Es ideal para este tipo de tartas, pero puedes utilizar también un molde desmoldable de estos redondos, el que prefieras. Y la preparación de la tarta es súper rápida, por eso no vas a tardar prácticamente nada. El primer paso, vamos a batir los huevos con el azúcar. Yo voy a utilizar una batidora de varillas eléctrica, pero incluso si no tienes, puedes utilizar perfectamente una batidora manual o incluso una licuadora en la cual pones todos los ingredientes, los licúas y listo. Cuando ya veas que ya se ha integrado el azúcar junto con el huevo, le vamos a añadir el queso crema. Como te decía anteriormente, si los ingredientes los tienes a temperatura ambiente, irá mucho mejor porque te va a resultar más fácil integrar el queso crema a la mezcla. Y como puedes ver, la receta es muy sencilla. Lo único que vamos haciendo es ir incorporando todos los ingredientes. No es necesario montar los huevos, ni separar las claras de las yemas, nada. Simplemente ir incorporando todos los ingredientes. Y a continuación le vamos a añadir la harina. Si eres intolerante al gluten, puedes cambiar perfectamente la harina de trigo por maicena, harina de arroz o cualquier otra harina sin gluten. Al añadir la harina, lo que conseguiremos es ligar todos los azúcares que se producen cuando caramelice la tarta durante el horneado. Y continuamos batiendo. Tenemos que ir incorporando completamente la harina que hemos añadido e ir deshaciendo poquito a poco el queso hasta que tengamos una mezcla lo más homogénea posible. Cuando ya veas que más o menos tienes la mezcla perfectamente homogénea, le vamos a ir añadiendo poquito a poco la nata o crema de leche para batir, dependiendo de cómo lo digas en el país donde estés. Es la que se utiliza normalmente para repostería y la vamos añadiendo poquito a poco mientras continuamos batiendo. Y ya tenemos prácticamente la mezcla lista. El preparar la tarta te tomará aproximadamente unos 5 minutos, por eso hemos empezado la receta precalentando el horno, porque la preparación de la masa es súper rápida. Y listo, vamos con la preparación del molde, que es uno de los secretos de esta tarta. Si utilizas un molde de estos redondos desmoldable, lo que tienes que hacer es mojar bien el papel de horno y lo vas poniendo por todo alrededor. De esta forma se adaptará muchísimo mejor al contorno del molde. Pero como te decía anteriormente, yo voy a utilizar este molde cuadrado sobre todo por la altura, que tiene 10 centímetros de altura. Fíjate la diferencia entre un molde y el otro. Y la preparación es la misma. Para esta receta es fundamental utilizar papel de horno, el cual lo mojas primero bajo el grifo y luego lo escurres, y así lo puedes adaptar perfectamente a las paredes y a la parte de abajo del molde y se quedará perfectamente pegado. Y al igual que tendrías que hacer en el molde redondo, yo te recomiendo utilizar un segundo papel de horno porque te va a resultar más fácil para luego desmoldar la tarta. Fíjate cómo me ha quedado. Perfecto y súper fácil para luego desmoldar. Y ya directamente le añadimos la mezcla. Como ves, es súper rápido. Preparamos la mezcla y ya, una vez que tienes listo el molde, le añadimos directamente la mezcla al molde. Y como ves, súper fácil de preparar. Es importante el utilizar un molde que sea bastante alto para que luego cuando la tarta baje nos siga quedando una tarta con un buen volumen. Y ahora le damos un par de golpecitos por si queda algo de aire
y ya la podemos poner directamente en el horno precalentado a 210 grados centígrados con calor arriba y abajo. Y ahora viene uno de los secretos de esta maravillosa tarta, que es el tiempo de cocción o de cocinado. Lo vamos a cocinar durante solamente 40 minutos. Y vas a ver cómo mientras se hornea la tarta irá aumentando de volumen, por eso es importante que el molde tenga altura, y luego se irá dorando y te va dejando un olor en casa impresionante. Ya ha pasado los 40 minutos de horneado de la tarta y fíjate en el movimiento característico de este tipo de tarta. Tiene que quedarte así, temblorosa, que la muevas y parezca que está crudo, pero no, es así como te tiene que quedar. Y a continuación lo que hacemos es, ya con el horno apagado y un trapo para que la puerta quede entreabierta, la dejamos reposar solamente 10 minutos más. Y ya tenemos la tarta lista. La sacamos y la tenemos que dejar reposar. Y vas a ver cómo todavía tiene que seguir quedándote como antes. Que quede temblorosa. Porque en el tiempo de reposo se cuajará completamente el queso, la nata y los demás ingredientes y te quedará la tarta perfecta. Si quieres que te quede que al cortar se note en la cremosidad de la nata, con 2 horas de reposo, suficiente. Lo ideal, entre 4 a 5 horas tendrás la tarta perfectamente lista. Y la dejamos así, reposando directamente en el molde. Y como puedes ver, la tarta vuelve a bajar al volumen que tenía cuando añadimos la mezcla. Ya han pasado, en mi caso, 4 horas y la desmoldamos. Ya tenemos la tarta lista para comer. Y ahora, con muchísimo cuidado, tenemos que ir quitándole el papel del horno, por si acaso se ha pegado y no nos vayamos a llevar algún trozo de tarta, porque está muy delicada, porque tiene que ser así, muy cremosa y delicada. Y no me digas que la pinta no es impresionante. Fíjate, increíble. Es probablemente la mejor tarta de queso que hayas probado nunca. Y súper fácil de preparar, con solo 5 ingredientes, 5 minutos de mezclado y menos de 50 minutos de preparación. ¿Y qué me dices de la pinta del corte de la tarta? Bueno, se te va a hacer la boca agua, porque es una auténtica maravilla, una delicia, bueno, impresionante. Hace poco tiempo mi amigo Masito de la cocina de Masito preparó prácticamente la misma tarta siguiendo la receta del restaurante La Viña de San Sebastián y desde que preparó la tarta la ha tenido que hacer ya 11 veces porque todo el que la prueba, bueno, repite y te la van a pedir por todos los lados donde la lleves. Y para que veas hasta qué punto es famosa esta tarta, yo te animo a que sigas el hashtag San Sebastián Cheesecake y vas a ver cómo es súper famosa en Turquía y en todos los países asiáticos. Se ha hecho súper viral. Es la tarta de queso que está actualmente de moda. Los que crearon la tarta, que es el restaurante La Viña en San Sebastián, durante un tiempo estuvieron dando a sus clientes un DVD con la receta original. Y esta es la receta que hemos seguido. Lo único que hemos adaptado los ingredientes para que sea un tamaño más pequeño y que puedas tomar en casa. Pero si quieres la receta exacta, te la dejo justo al final del vídeo. Eso sí, te recuerdo, la tarta original pesa 2,5 kilos. En este momento del vídeo, como siempre, te quiero dar muchísimas gracias por haber dedicado tu tiempo a verlo. Si te ha quedado algún tipo de duda, ya sabes que me pones un comentario y yo te resuelvo cualquier duda que puedas tener en cuanto a la preparación de la receta. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. También te animo a que me sigas en mi cuenta de Instagram, donde puedes ver las pruebas que realizo todas las semanas de las recetas y sabrás más cosas de mi día a día. Así que no me entretengo más y nos vemos el próximo domingo con una nueva video receta.